Bien, entonces vamos a iniciar con las generalidades de lo que es fresado de engranaje cilíndrico de dientes rectos. Aunque la temática en la unidad de fresado aparece en cremalleras también, cremallera de dientes rectos, nosotros solo vamos a hablar del fresado de dientes rectos. Estos son los distintos tipos de engranaje. Se debe, cuando uno va a comenzar a trabajar engranaje, el primer engranaje que uno comienza a elaborar y es el más fácil, es el engranaje cilíndrico de dientes rectos, porque es el primero, es el más práctico y es el mucho más fácil. Pero también uno debe comenzar definiendo lo que es un engranaje de dientes rectos, o qué son los engranajes. Son el conjunto de ruedas dentadas que engranan entre sí. En todo engranaje son necesarias al menos 2 ruedas dentadas, y por lo tanto no es correcto llamar a una sola rueda, llamarla engranaje. La rueda es la de mayor número de dientes, así sería, y el piñón es el de menor número de dientes. Esto es para que nosotros comencemos a identificar cuál es el piñón y cuál es la rueda. Entonces, el que tiene mayor cantidad de número de dientes es la rueda, el que tiene menor cantidad de dientes es el piñón. Ahora, para que nosotros comencemos a identificar, a conocer los engranajes, o el piñón, o una rueda, nosotros debemos de conocer los elementos. Ya después vamos a ver la gráfica. Pero dentro de los elementos nosotros vamos a encontrar la circunferencia primitiva, el paso circular. No es necesario que vayan anotando, porque como les decía, esto ustedes después lo pueden tener. El espesor del diente, número de dientes, diámetro exterior, diámetro interior, son todos los elementos, los estoy mencionando. El pie del diente, la cabeza del diente. Yo voy a dejar, para no ser más largo, porque como estamos haciendo la grabación, no lo voy a ir leyendo al pie de la letra todo, pero sí lo vamos a dejar acá para que ustedes, alguien le pueda hacer una captura de pantalla. El número de dientes se simboliza con una Z, en que en algunos manuales, en algunos textos aparece con la letra N. Es fundamental para calcular la relación de transmisión. El número de dientes de un engranaje no debe estar por debajo de 18 dientes cuando el ángulo de presión es de 20. Se recomienda en los libros, sale de que para hacer los engranajes, y se está trabajando el sistema modular, está normalizado, ahorita no recuerdo el número de norma, pero cuando hablamos de las fresas modulares o los juegos de fresas modulares para hacer los engranajes, el ángulo de presión que predomina es el de 20 grados. Cuando tiene 20 grados de presión en el diámetro primitivo, en el enlace entre uno y otro, o sea, entre el piñón y la rueda, se trabaja con módulos que van desde punto 5, si mal no recuerdo, hasta módulo 20. Pero la cantidad de dientes que recomienda tallar, dice aquí que no puede ser menor de 18 dientes. ¿Ya? El mínimo. Cuando estás trabajando con fresas modulares de este ángulo de presión. O por debajo, dice, de 20, ni por debajo de 12 dientes cuando el ángulo de presión es 25. El ángulo de presión es la forma de la línea de acción con la tangente de la circunferencia. Normalmente los ángulos de presiones normalizados son 20 y 25 grados. ¿Ya? La distancia entre ejes también es importante. Es la distancia que hay entre los centros de la circunferencia de los engranajes, y esa también se debe calcular. Ángulo de presión, nosotros debemos entender que es en donde se enlazan, es la parte media o primitiva, aquí miren. Y esos ángulos de presiones varían. Por ejemplo, el casilla determina varios ángulos de presión, pero los que ya están normalizados y estandarizados en los últimos años es el de 20 y de 25 grados de presión. Acá, en donde se une el piñón y la rueda, o en donde se va engranando un diente y se va desengranando el otro, porque uno va así, ¿no? Uno va engranando y el otro, a medida que la rueda va dando vuelta, uno va engranando, después ese que engranó va liberando, pero va engranando otro diente y así sucesivamente. Entonces, donde hay mayor roce es aquí en la circunferencia primitiva. Y ese ángulo de presión se dice que está normalizado y es de 20 grados. Entonces, para hacer los cálculos de los engranajes de diente recto, vamos a ocupar, yo ocupo acá esta tabla, o la que está en el casillas, pero también hay otros textos muy buenos en donde aparecen prácticamente las mismas ecuaciones. Entonces, si todos salen de aquí, yo uso el de aquí. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los engranajes? Los que ya hemos leído anteriormente, que no los leímos todos, pero ahí está el concepto. Alguien le quiere hacer una captura de pantalla y lo puede ir estudiando. Pero, por ejemplo, yo no voy a estudiar lo que es un diámetro exterior, porque todos sabemos, ¿verdad?, qué es un diámetro exterior.
lo vimos en dibujo, lo vieron en AutoCAD. Entonces, acá en la gráfica, simula el diámetro exterior, que es la circunferencia externa. Ahora, en engranaje, nosotros vamos a estudiar 3 diámetros. Incluso hay 3 alturas también. Pero bueno, comencemos. El diámetro exterior es de la circunferencia externa, desde la altura del diente, de un extremo hacia el otro opuesto. Por eso nosotros vamos a ver esta flecha, desde aquí hasta el otro lado. El diámetro primitivo es la circunferencia primitiva media, es una circunferencia imaginaria, por eso es con trazo pequeño, trazo y tracito. Ese es el diámetro primitivo. Y el diámetro interior es el diámetro de fondo del diente. Hay micrómetros especialistas para poder hacer estas mediciones. Así como hay micrómetros para medir las roscas, también hay micrómetros para medir engranaje. Ahora, acá, me resta decir que cuando nosotros lo hacemos con letra mayúscula, es la rueda. Letra minúscula es el piñón. Por ejemplo, aquí podemos ver la D mayúscula y la E minúscula. Es el diámetro exterior, pero esta es la rueda. Por eso vemos aquí, desde la circunferencia externa hacia hasta el otro extremo. Igual ocurre aquí, pero es con D minúscula. Entonces, esta es la rueda, este es el piñón. La rueda es la que tiene mayor cantidad de dientes, el piñón es el que tiene menor cantidad de dientes. Ahora, otro punto o aspecto importante a validar aquí es la distancia entre ejes. La distancia entre ejes aquí sale como A, pero también hay otras normas que lo simbolizan de otra manera, pero los cálculos son lo mismo, ¿no? Entonces, es la distancia que existe entre los centros de los ejes en donde van a estar montados estos engranajes. El paso es la distancia entre un diente y el consecutivo, el que está a continuación, acaparando o aguardando entre esa distancia un espacio sólido, una masa sólida y un espacio en vano, ¿ya? Un espacio vacío. Eso es paso del diente. Si nos venimos aquí el diente, el espesor del diente es medir desde el diámetro primitivo el espesor, porque uno lo puede medir aquí arriba, lo puede medir aquí en el fondo, pero el espesor del diente es acá arriba. Y este C es el espacio vacío. Ahora, el radio que debe llevar al fondo también es este. Aquí vemos la altura del diente y la cabeza y pie de diente. Y esta H es la altura total del diente que va del fondo hasta la parte superior. Estos son los elementos más importantes. Acá abajo, en el casilla aparecen en la nomenclatura de la ecuación lo que significa cada uno de los elementos. Por ejemplo, P es paso, M es módulo, dP diámetro primitivo. Ya saben que cuando es mayúscula es de la rueda y cuando es minúscula pues es del piñón. Diámetro exterior, diámetro interior, el espacio entre dientes, el espesor del diente, que es lo que nosotros vimos acá, estas dos cositas, espacio de diente y el espesor del diente, la altura, por aquí está, la H es la altura total del diente, la L mayúscula es la cabeza del diente y la L minúscula es el pie del diente, radio de fondo y distancia entre ejes. Ahora, la mayoría de estos elementos ya quedan tallados cuando nosotros utilizamos las fresas para tallar engranaje. O sea, que nosotros vamos a medir la profundidad, pero hay otros aspectos que van a quedar, por ejemplo, el ángulo de presión, las fresas traen el ángulo de presión inscrito, fabricadas, ya vienen así, y ese ángulo de presión yo no lo voy a estar midiendo, ¿no? Al menos así lo hemos trabajado siempre. Y eso no lo puedes cambiar porque eso ya viene en la máquina, en la herramienta de fresadora. Más adelante tal vez logramos ver, estudiar las fresas, en este caso las fresas modulares o ya sean diametral pis, vienen en juego de 8 piezas. Cada pieza está destinada para tallar una cantidad de agujeros, pero quizás eso lo hacemos en otra clase. Entonces aquí tenemos las distintas ecuaciones, que hay otros manuales que también nos dan otras ecuaciones, pero que al final dan o nos llevan a los mismos resultados. Por ejemplo, el módulo lo puedo, aquí no se mira bien, pero el módulo yo lo puedo calcular dividiendo el paso entre la constante del valor de pi. O bien podría ser el diámetro primitivo entre esta n, es lo que nosotros estábamos viendo en el manual como z, n es el número de dientes. Y así sucesivamente, diámetro primitivo, diámetro exterior, diámetro interior, el espesor, espacio entre dientes, espesor del diente, la altura, que acá nos da a nosotros una constante. Esta es la altura máxima de módulo por 2.167, pero en el manual aparece otra ecuación que el módulo puede ser la altura práctica, porque esta es una altura, la altura práctica a tallar
va a ser igual a módulo por 2.25, que ya lo vamos a ver más adelante. La distancia entre ejes, aquí aparece como A, diámetro primitivo más diámetro primitivo de la rueda más diámetro primitivo del piñón dividido entre 2. O bien podría ser número de dientes de la rueda más número de dientes del piñón dividido entre 2 multiplicado por el módulo. De las dos maneras se puede calcular la distancia entre los ejes en donde van a estar montados estos engranajes que nosotros vamos a hacer. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, estas longitudes o las alturas o los radios. Esos radios ya quedan tallados con la fresa, ¿no? Al menos yo, en mi poca experiencia, nunca los he medido porque no he necesitado medirlos. Bien, para hacer un primer ejercicio vamos a hacer un pequeño cálculo. Dice acá, se desea mecanizar un piñón cilíndrico de dientes rectos de 22 dientes y con fresas modulares. En este caso vamos a utilizar una 3.75. Calcular las dimensiones necesarias para el tallado de los dientes. Los datos que nos está ofreciendo el programa son el módulo 3.75 y nos está diciendo que vamos a tallar 22 dientes. Ahora los datos que necesitamos encontrar, datos necesarios para hacer el tallado de los dientes: el diámetro exterior, diámetro primitivo, el diámetro interior, y también nosotros necesitamos saber la altura práctica del diente, del tallado, vueltas de la manivela y el número de fresas a utilizar del juego de las 8 piezas. Bien, nosotros ahora vamos a hacer la primera ecuación. En la primera ecuación nos dice que el diámetro exterior va a ser igual al módulo multiplicado por z más 2. Sustituimos los valores, en este caso el módulo es 3.75, el número de dientes z es 22 y sumado con la constante que es 2. Hacemos la sumatoria de 22 más 2, nos da 24, ahora hacemos la multiplicación por el 3.75 y aquí tenemos el resultado, que en este caso el diámetro exterior de este piñón va a ser 90. Ahora vamos a hacer el cálculo del diámetro primitivo. En este caso tenemos la ecuación, el diámetro primitivo va a ser igual a la multiplicación del módulo por z. Tomamos esta ecuación y vamos a sustituir los valores que necesitamos para calcular el diámetro primitivo. En este caso el módulo es 3.75 y lo multiplicaremos por el z, que en este caso son 22 dientes. Hacemos esta multiplicación y tenemos como resultado de que el diámetro primitivo va a ser 82 milímetros con 5 décimas. Vamos a observar que en este caso acá el resultado, el diámetro exterior, siempre va a ser mayor que el diámetro primitivo. Ahora vamos a hacer el cálculo del diámetro interior. Para hacer el cálculo del diámetro interior tomamos la ecuación, la cual nos está diciendo a nosotros que es el diámetro primitivo, va a ser igual al diámetro primitivo menos la multiplicación de 2 veces por el módulo multiplicado por un valor constante que es 1.167. Venimos y tomamos hacer la sustitución de valores en la ecuación. Y el diámetro primitivo tenemos que es 82.5, así como lo podemos observar aquí, 82.5. A esto le vamos a restar el resultado de la multiplicación de 2 veces multiplicado el módulo, que el módulo es 2 por 3.75. Después de eso vamos a multiplicarlo por el valor de 1.167. Entonces hacemos la multiplicación de 3.75 por 1.167 y obtenemos este resultado. Ahora multiplicamos 2 por 4.376 y vamos a obtener el valor de 8.753. Ahora este valor vamos a venir y se lo vamos a restar a 82,5. Y aquí vamos a tener que el diámetro interior en este caso nos va a dar a 73 milímetros con 748 milésimas de milímetro. Ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. En este caso vamos a calcular la altura. Para calcular la altura vamos a venir a insertar la ecuación, a realizar la multiplicación en la ecuación de 2.25, que es un valor constante multiplicado por el módulo. Sustituimos los valores, 2.25 por 3.75, hacemos esta multiplicación para sacar de esta expresión matemática y vamos a obtener un resultado de 8.438 milésimas de milímetro. Esta va a ser la altura que nosotros vamos a tallar al momento de estar realizando la ejecución de tallado del engranaje en la máquina fresadora industrial. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de la vuelta de la manivela para ir a configurar esto al aparato divisor.
el cual me dice que va a ser igual a K sobre Z. K es la constante del aparato divisor. En este caso nosotros en el taller tenemos uno que la relación de transmisión es 41 o 1,40. En este caso, pues entonces ya sabemos que entonces acá arriba va a ser 40. En este caso, la Z de 22, entonces va a ser 40 sobre 22. Aquí nosotros podemos hacer el cálculo o bien podemos ir a la tabla, así como los he enseñado en varias ocasiones en la práctica. En este caso, nosotros venimos y realizamos una pequeña división y el resultado nos da a una vuelta 9 agujeros sobre 11. Acá es en donde venimos y tenemos que analizar el número, el denominador de la fracción es el que me dice el número de círculo de agujeros. Entonces este de acá es el que yo le voy a poner el ojo o lo voy a analizar, porque esta fracción la voy a ampliar según a conveniencia del disco de agujero que tenga en el taller. En este caso ya sabemos que ampliar acá esta fracción significa multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Entonces en este caso, si nosotros lo multiplicamos por 2, 9 por 2 da 18, 11 por 2 da 22. En este caso, en esta variante que tenemos acá, posiblemente en esta variante que tenemos acá, nosotros podríamos trabajarla una vuelta entera, 18 agujeros sobre el círculo de 22, que en algunos casos lo tenemos en el taller, pero alguna otra persona lo puede multiplicar por 3 a esta misma fracción. 3 por 9 da 27, 3 por 11 da 33, y también, ¿verdad?, existen platos que tienen este círculo de agujeros 33, entonces lo pueden trabajar de esta manera, una vuelta entera, 27 agujeros sobre el círculo de 33, o bien lo pueden multiplicar por 4, que también existen círculo de agujeros, es número 34, y 4 por 9 da 36, 4 por 11 da 44, por lo tanto aquí nos vamos a obtener un resultado de una vuelta entera, 36 agujeros en el círculo de 44. Entonces todas estas variantes, todas estas posibles variantes las pueden trabajar y perfectamente les debe de llegar a dar el número de divisiones que se debe estar trabajando ahí. Bien, ahora lo que nos hace falta es ver el número de fresas a utilizar. Todos sabemos de que en el caso del tallado de engranaje, el número de fresa o las fresas vienen elaboradas en juego de 8 piezas y en juego de 15 piezas. Entonces lo que normalmente manejamos nosotros son los juegos de 8 fresas modulares, en la cual cada una de esas fresas viene destinada para tallar una cantidad de agujeros. Ejemplo, la fresa número 1 de ese juego, de ese módulo, puede tallar de 12 a 13 dientes. La fresa número 2 puede tallar de 14 a 16 dientes. La fresa número 3 puede tallar de 17 a 20 dientes, y así sucesivamente hasta llegar a la número 8 que está en esta otra columna acá. Bien, entonces en este caso nosotros estamos trabajando el módulo 3.75 y vamos a tallar 22 dientes. Entonces, de las 8 fresas del módulo 3.75, 22 vamos a buscar la que esté diseñada con la envolvente, con el ángulo de presión de 20 grados, para tallar 22 dientes, perdón, son 22 dientes. Entonces comenzamos. La 1 es de 12 a 13, la fresa número 2 es de 14 a 16 dientes, la fresa número 3 es de 17 a 22, la fresa número 4 es de 21 a 25. Entonces, del juego nosotros vamos a elegir la número 4, que es la que está diseñada con la envolvente para tallar dientes que van desde 21 a 25. Ya si elegimos estas de acá, no estaríamos tallando la envolvente correcta. Entonces nosotros del juego de fresas de 3.75 venimos a seleccionar la fresa número 4 para tallar los 22 dientes que nos está pidiendo en este caso el problema. Entonces ahora aquí ya tenemos todos los cálculos necesarios para poder realizar el tallado del engranaje de dientes cilíndrico de dientes rectos. En este caso nos está pidiendo que sea de 22 dientes y estaríamos utilizando el módulo de 3.75. Bien, ahora con este pequeño ejemplo vamos a dejar a esta videoclase, que ya creo que nos pasamos los 20 minutos. En la próxima videoclase vamos a hacer unos 3 ejercicios de cálculos. Después creo que haremos un poquito más de ejercicio, tomando en cuenta diferentes elementos, diferentes datos que nos dan diferentes problemas, y después vamos a pasar al taller a hacer ejercicios prácticos. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Se despide de usted el profesor Reiner, como siempre, agradeciendo su amable atención.